buenas tardes a todos en los diferentes países que nos ven y nos oyen. Siguiendo con nuestro ciclo, pasado un día de hablar de qué está pasando en nuestros países con el tema de la energía y principalmente del gas natural en cada uno de los países de la región. Hoy le toca a uno de nuestros socios directores que ya está varios años con nosotros, Luciano Condeceira, a quien muchos de ustedes conocen. Él nos va a dar una visión sobre qué está pasando estos últimos 30 días con Vaca Muerta y un poquito su visión, sobre todo de corto plazo y en virtud de lo que tiene la Argentina en su macroeconomía. Gracias, Luciano, y adelante te dejamos para que nos puedas dar una pequeña ilustración de lo que está pasando. Bueno, gracias Álvaro, gracias a todos también los participantes de esta reunión. El propósito, como dijo Álvaro, es analizar el contexto actual de la Argentina en términos de matriz energética y una pequeña visión hacia un futuro cercano, cómo vamos resolviendo diferentes problemas que tenemos en para al final llegar a analizar completamente Vaca Muerta y la potencial orientación exportadora de nuestra matriz energética argentina, lo cual se presenta como un gran desafío y hay que ver cómo lo rolamos. Yendo de lo general a lo particular, me interesa contextualizar qué es lo que está pasando hoy por hoy, no solamente en la Argentina a nivel local, sino también a nivel regional y global. Ustedes saben, no me quiero ahondar demasiado en esto, pero el mundo está viviendo una pandemia que lógicamente alteró las condiciones de equilibrio a las que estamos acostumbrados en los últimos años y nos interpela a los que estamos en esta industria, porque nos damos cuenta que nos preparamos de alguna manera para cubrirnos en shocks de oferta, ¿no? Esto es un impacto en la producción, ya sea un atentado, ya sea un terremoto, un huracán, un acuerdo europeo, no sé, un levantamiento armado en una economía exportadora de petróleo, pero nunca nos encontramos en estos 40 últimos años adaptados para responder a un impacto, un shock de demanda como el que acabamos de vivir. Eso sí es una cuestión que obviamente incide al final del día en precio, una caída del 30% de la demanda global de combustibles. Es esencialmente algo muy inoportuno para un país como el argentino, que apostaba, que buscaba apalancarse en su orientación exportadora de los hidrocarburos. Con esto me voy de alguna manera introduciendo al mercado argentino, porque claro, ese es el factor externo, también hay factores propios de la Argentina, de la economía y la política argentina en el centro de escena de nuestro sector energético, que al final del día, nos guste o no, terminan funcionando como una restricción al desarrollo de este sector. Quizás acá, bueno, viene el chivo porque estamos trabajando en un proyecto de análisis de cómo tanto la economía como la política terminan siendo un dique de contención para que Vaca Muerta o todo el sector energético argentino alcance un nivel de desarrollo. Fundamentalmente porque todos sabemos que la Argentina necesita de las exportaciones, Argentina necesita generar divisas, Argentina necesita dólares para sanear sus cuentas fiscales, para cumplir con sus compromisos de deuda, para generar empleo, para combatir la pobreza. Quizás lo más contradictorio en estos términos es que no lo logramos hacer y que en el armado político actual seguramente poco se entiende de esto y se constituyó en un área justamente más confrontativa, más beligerante, más combativa de los intereses del sector energético.
casi como un oxímoron, una contradicción de los términos, no estamos logrando alcanzar esa orientación exportadora de cuando hablábamos de blindaje hace ya 6 meses. Hoy por hoy nos quedamos sin discurso y con otros temas en la agenda, muchos muy por delante de la situación energética. En este contexto aparece el COVID, la pandemia, ¿no? En este contexto nos encontramos con la ausencia de un mercado internacional ávido por recibir nuestra intención por exportar hidrocarburos. En este contexto nos encontramos con que el mercado local empieza a cerrarse así como se cerró el mercado global. Y es como las últimas semanas, con el aislamiento, la caída de los combustibles se hizo evidente. Tenemos una caída de un 85% de la venta de combustibles en las primeras 3 semanas de la pandemia, que después se flexibilizó y alcanza un 70% ida respecto a los niveles del año pasado. En el caso del gasoil, la caída no es tan notoria, fundamentalmente por el rol que tiene el sector agropecuario. Pero bueno, un 60% las primeras 3 semanas, que se amortigua después hasta un 40%. Esta caída de los combustibles también se suma, digamos, a esta caída, una caída de la demanda eléctrica. En Argentina, la demanda de energía eléctrica cae un 25% durante la pandemia, fundamentalmente por una caída de la demanda industrial, y la demanda industrial no de todas las industrias, sino fundamentalmente la de los metales comunes, acero, aluminio, cayó un 95%, y es justamente otro de los motores de la exportación argentina, con lo cual un mercado internacional que no aparece nos termina perjudicando en lo que es la demanda interna de electricidad. Lo mismo pasa con la demanda de minerales no ferrosos, como puede ser el cemento, el cal para la construcción, porque efectivamente tanto la construcción privada como pública se paralizó. Esta caída de la demanda de electricidad, bueno, se reduce en una, lógicamente, caída en la generación térmica, pero tenemos la ventaja o la suerte que para lo que es el sector de gas natural, que nos encontramos en un momento muy crítico con una bajante histórica de los ríos Paraná y Uruguay. Esta caída en la generación de Yacyretá a un cuarto de lo que generaba hace 3 años, o de Salto Grande, ¿no? Nos está permitiendo que aproximadamente 7 millones de metros cúbicos día de gas puedan ir a la generación térmica que nunca hubiera existido si hubieran mantenido los niveles de generación hidráulica como lo hacían en el pasado. Esta menor generación eléctrica o menor despacho de gas se suma a una caída en la demanda de gas. Ahí hago hincapié en la demanda porque de alguna manera considero que el sector energético, pero fundamentalmente de gas, tiene que analizarse primero por la demanda para después llegar a la oferta, si no, no vamos a entender muy bien cuáles son los factores que explican el comportamiento de la oferta de gas. Entonces, con una demanda de gas de usinas a la baja, pero no mucho por suerte, sí nos queda una caída en la demanda de industrias, claro, una caída de la demanda de comercios, de entes públicos. La caída en general de la demanda de gas natural está en el orden, en esta pandemia, del 20%, 15-20%. Esto es 15 millones de metros cúbicos día menos de gas que se demanda, a razón de un 12% de lo que fuera en otra época. La caída de GNC de 4 millones de metros cúbicos día, la caída de las industrias entre 10 y 8 millones de metros cúbicos día, rondan en total unos 15 millones de metros cúbicos día que se demandan por efecto del aislamiento, ¿correcto? Bueno, una caída entonces en la demanda de combustibles, una caída en la demanda de gas natural,
una menor generación eléctrica, eso impacta decididamente en la oferta de gas de Argentina y fundamentalmente de Vaca Muerta. Hoy la cuenca neuquina está produciendo 20% menos de lo que producía un mes atrás, ¿no? Esta caída del 20% tiene la lógica de los stocks, ¿no? Primero, bueno, producir para poder almacenar, ya sea en el sitio o almacenar en mar, y una vez que no hay mayor capacidad de almacenamiento, si no hay mercado donde colocar ese combustible, ¿no? Fundamentalmente petróleo, se cierra la producción, se cierran las refinerías, y nos vemos también con una lógica dentro de lo que es los no convencionales, una parálisis de la fractura, un indicador que se puso de moda también, que tiene que ver con la contabilidad de las etapas de fractura de Vaca Muerta. Hoy por hoy están en la mínima expresión. Está claro que de alguna manera el cero de fracturas no necesariamente quiere decir que se apagó Vaca Muerta, que se bajaron las persianas, sino que detrás también puede haber una política de resguardo, de estrategia, perforar y no completar las perforaciones, algo similar a lo que sucede hoy por hoy en Estados Unidos. Desde el impacto del Light Tight Oil hace 6 años en Estados Unidos vemos cómo las DACs, los fracklogs, ¿no?, que es la perforación sin estimulación de los pozos, alcanzan a los 7.500 pozos, hoy debe estar en el orden de los 8.000 pozos. Bueno, algo de eso debe estar sucediendo en Argentina, también nos puede llegar a suceder, en el sentido de que podemos perforar y no fracturar a la espera de mejores condiciones comerciales, ya sea en volumen o precios para el gas natural. Tengamos en cuenta que la demanda de gas de Argentina recién va a empezar a despegar dentro de un mes, todavía estamos viviendo climas dentro de todo cálidos. Y hay que aclarar, cuando uno mira la demanda, que hay 2, 3 meses, son muy característicos y que tienen que ver con la atermicidad de su impacto. Con esto quiero decir que no impacta, no incide la temperatura en el hábito de consumo. Abril y mayo se fue el calor y todavía no llegó el frío. Septiembre, octubre, lo mismo, se fue el frío y no llegó el calor. Lo único que incide en esos momentos, dada la estacionalidad del consumo de Argentina, no es otra cosa que la cantidad de usuarios o la actividad económica. Se puede sumar también en la generación si es que no hay despacho por otras fuentes. Pero es este mes donde estamos viendo con el COVID una caída muy fuerte en la demanda y como correlato de eso, ¿no?, una caída en la oferta. Lógicamente, esto implica una caída a nivel global y a nivel local, una caída de los precios. Está claro que los precios bajos es siempre el emergente de un desequilibrio, un nuevo equilibrio de oferta y demanda. Si la demanda desaparece, tenemos un exceso de oferta y caen los precios. En este sentido, quizás el mayor desafío que encuentra la Argentina en este momento donde proponía volcarse a las exportaciones, es la pregunta, bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo cuando el mercado internacional se le cierra? ¿Cómo hacerlo cuando los precios internacionales no dan, no alcanzan con el break-even de producción en boca de pozo, ya sea de petróleo y de gas? Ahí está la disyuntiva, y ahí está el problema que comentaba antes. Quizás que como una penuria argentina, como un ensayo hacia un fracaso, un desarrollo económico que se repite de forma permanente, no estamos encontrando la vía para generar las exportaciones que esta economía necesita. Para que se den una idea, Argentina exporta solo el 10-11% de su producción, muy por debajo de lo que exportan. Producción de PBI me refiero, ¿no? No es un país orientado a la exportación, no es un país conectado al mundo. El promedio de los países desarrollados está en 30-35%. Solamente el 10% es el menor de la región,
Y así todo nos vemos como nos afecta de alguna manera todo lo que pasa en el mundo, casi contradictorio. Tendrá que ser analizado más por un analista, por un psicólogo, por un sociólogo, te lo dejo. Lo interesante en todo caso es, bueno, preguntarnos como orientación exportadora, ¿qué opciones tenemos? Las opciones no son muchas. En un mercado cerrado podemos esperar que que una vez que se supere esta instancia con el COVID, el mercado vuelve a abrirse, seguramente no en la misma magnitud, porque hay una actividad importante que no se va a recuperar, el mundo va a sostenerse con un nivel de poco comercio global, o va a ir avanzando paulatinamente, ¿no?, hacia un aumento del comercio global, con negocios como la aeronavegación y su consumo bastante bajo, con lo cual la demanda de combustibles no se va a recuperar rápidamente y tenemos que manejarnos en ese entorno. Eh, eh, las soluciones que vemos, las oportunidades que vemos no son muy auspiciosas, por lo menos no en el corto plazo. Habrá que ver si en el mediano plazo, tal vez la única a las claras, y esto tiene que ver con el default, ¿no? Una vez que si la Argentina supera la situación actual, si puede cerrar un acuerdo con los acreedores privados, tal vez puedan aparecer opciones concretas. Si la Argentina efectivamente entra en un default, ahí se le van a cerrar más el financiamiento, seguramente la inversión extranjera directa no llegue, vamos a tener que ver cómo financiar el déficit fiscal, y seguramente sea todo emisión monetaria, inflación, desempleo, pobreza y un ciclo bastante perverso para la economía argentina. Y en ese contexto vemos muy pocas opciones de desarrollo, por todo lo que eso implica. Quizás si la Argentina llega a un acuerdo pueden aparecer más opciones que tienen que ver con más infraestructura, capacidad de evacuación del gas natural licuado a mercados internacionales, seguramente precios bajos. Tengan en cuenta que hoy Japón, según su Ministerio de Economía, el METI, está pagando $4 el millón de euros natural licuado. Entonces, es un mercado muy competitivo, no da los números para la Argentina, hay que esperar condiciones mejores. Donde sí vemos una oportunidad más concreta es en la región, es en los países vecinos. Una vez me dijeron que Argentina es el país del costo, de la optimización vía costos hundidos. Es cierto, no tengo dudas de eso. Tenemos muchos gasoductos conectados con los países de la región, pero el mercado también, el mercado chileno no es un mercado muy amplio, podemos aportar unos 15 minutos por día. Hoy por hoy se están exportando 10 millones de metros cúbicos día. Poder ampliar el gasoducto a Porto Alegre significa 1.000 millones de dólares, desde Aldea Brasilera hacia Porto Alegre, son 300 kilómetros. Habrá que ver cómo y por qué se haría esa infraestructura, con lo cual las opciones se reducen a los países de la región. Quizás la mejor opción en ese sentido sería el propano-butano, vendido al mercado chileno, considerando que el mercado chileno compra efectivamente el 70% de sus compras, de su importación de GLP desde el Golfo de México. Ahí hay una competitividad concreta y es un mercado mucho más amplio que el mercado de gas natural. Nosotros, como consultora, además del producto que comentaba, del análisis económico y político de la Argentina como condición de borde, como restricción a la matriz, al análisis o al desarrollo energético argentino, que se llama el Save-A-Wire, con 4 investigadores argentinos y 3 en Washington, un producto que próximamente está en el mercado. Hablar en código político y económico lo que sucede con Vaca Muerta, no hablar en metro cúbico, no hablar en electrones. Ese es el gran desafío para poder entender ampliamente qué es lo que está pasando en la Argentina. Los nutrientes, que son los productos enlatados que tenemos, son muy reconocidos en el mercado de la región, tanto de gas natural como de GLP. Y hago énfasis en el GLP porque creo que es un potencial de desarrollo interesante, de exportador argentino.
los contratos de exportación de gas natural están bastante supeditados a un exceso de oferta, ¿no? Tenemos un exceso de oferta que es fenomenal en términos de lo que son los permisos permisos otorgados de exportación y lo exportado efectivamente, ya sea con contratos firmes o con contratos firmes. Es Muchas difícil, gracias, Luciano. bueno, Perdón que te interrumpa. vamos a dar lugar a Si las podríamos preguntas. dedicarnos unos 2, 3 minutos más de charla y luego pasamos a las preguntas, ¿te parece? Si quieres concluir algo. Vale, como conclusión, si la Argentina logra acordar con los acreedores privados, se les puede presentar con un tono muy optimista un futuro cercano, refuerzo de la orientación exportadora que tanto necesita el país. Yo entiendo que la política actual lo sabe, es una demanda concreta de los últimos años. Argentina tiene que apalancarse en su orientación exportadora, si no va a vivir un ciclo permanente de fracasos económicos. Tenemos que volver a hablar en esos términos, tenemos que apuntalar el mercado energético y dejar que sea un mercado que tenga que estar supeditado a la atención de un mercado interno. Recordemos en los decretos 130 y 131, lo que hoy se está discutiendo en Argentina de vuelta con una IASA, una ENARSA, concentrando las compras de gas, me hace recordar, y con las intervenciones de los agentes, me hace recordar la lógica esta de priorizar, ¿no?, el mercado interno, el desarrollo endógeno, a un sector que tanto necesita este país para encontrar una vía que también genere contrapesos en la hegemonía exportadora argentina, también estacional, con lo que es el proceso de siembra y cosecha. Esto podría dar para una charla mucho más larga. Doy lugar, si quieren, a preguntas, a comentarios, y en todo caso me apoyaré en esas preguntas para ampliar el análisis, ¿sí? Muchas gracias, Luciano. De parte del usuario Alex Daniel Horacio, te pregunta, ¿qué futuro tendría el GNL tanto para la región como para el mundo? Bueno, a ver, comenté recién al pasar lo de los precios del mercado del LNG, hoy día están por el piso, con un enorme shock de demanda. Me interesa saber cómo, una vez que China empiece su proceso de recuperación económica y persista en una descarbonización de su matriz energética, ¿cuánto se puede recuperar? Lo cierto es que el mercado de oferta de gas natural licuado está muy sostenido con Australia, con Qatar, con Estados Unidos, con Canadá, con los proyectos y todos los proyectos del Ártico, ¿no?, y de África. Está muy cerrado, los precios van a ser muy bajos. Para los compradores es un gran momento, para Vaca Muerta es un gran desafío. No lo puedo ver de otra manera. Así, en términos de, de plan de acción, ¿no? Recuerdo como Canadá, cuando veía que sus proyectos perdían competitividad, empezó a lanzar ventajas impositivas para poder apoyarse, apalancarse en ese desarrollo de exportador de GNL, de LNG, ¿no?, hacia el Pacífico. Y acá todavía estamos discutiendo, o dejamos ya de discutir, de un blindaje de Vaca Muerta. Gracias, Luciano. También te preguntan cuál ha sido la actividad de fracking en Vaca Muerta en el último mes. Bueno, lo que comentaba antes, el fracking se paró, veníamos fracturando 400 etapas de fractura por mes, y abril nos deja un nivel mínimo, 0. Lo que yo quiero remarcar es que a veces se le sube la nota, digamos, a la importancia del registro del conteo de fracking. Tengamos en cuenta que lo que es la actividad en el horizonte de los no convencionales tiene dos registros o dos instancias, una primera que es la perforación y una segunda que es la fractura o la estimulación de los pozos. Está claro que cuando
cuando las estrategias de mercado lo establecen, uno puede perforar y no estimular y no fracturar a la espera de mejores condiciones de mercado y dejar como un stock, ¿no? Ahí sí es la lógica de los stocks, dejar como un stock en lugar de en superficie, en el subsuelo, para desarrollarlo, en el momento más adecuado. Argentina no está fracturando, eso no quiere decir que no vaya a fracturar en el futuro. Lo que sí me preocupa, en todo caso, es que no estamos encontrando desde lo público y de lo privado una vía concreta para hacer de la exportación un camino al desarrollo del potencial que tiene la Argentina. Muchas gracias, Luciano. Te preguntan también, al haber la caída de la producción de gas, ¿se tendrán más necesidades de importación para el 2020 y 2021? Mira, lo que uno tiene que analizar es la combinación. Acá son dos curvas. Por un lado la oferta, por otro lado la demanda. Hoy estamos viviendo una caída de la demanda y una caída de la oferta. La caída de la oferta está a los niveles de la demanda, incluso puede llegar a crear saldos exportables para el próximo verano. Lo que nosotros tenemos en nuestro país es una alta estacionalidad en el consumo, que genera una externalidad negativa a todo el sistema. Tenemos un sistema de transporte que se utiliza en plenitud 3, 4 semanas al año, el resto del año los caños empiezan a vaciarse. La importación de GNL en sus máximos niveles, como pueden ser los 22 millones de metros cúbicos día de capacidad de regasificación de Escobar, sumado a los flujos que se importan de Bolivia, pueden tranquilamente convivir con exportaciones. Esa sería la lógica de mercado que debería prevalecer. La pregunta que nos tenemos que hacer es si el gobierno va a dar lugar a partir de, ahora se vence, ya se venció en realidad la disposición 178 que daba el carácter de firme a ciertos contratos en los periodos estivales. Habrá que ver, ¿no?, el verano que viene, si la Argentina puede sostener los niveles de producción por encima de la demanda. Lo cierto, donde no hay dudas acá, es que la producción logra de alguna forma apalancarse en las exportaciones. Los precios de exportación están entre $3 y $4.50 en invierno para el gas natural exportado. Y si miramos el mercado interno, los precios van de $2 o 1,70 a $3 en invierno, ¿no? Y en un caso son dólares constantes y sonantes, los dólares de exportación, mientras los dólares que vuelcan, que se venden en dólares en el mercado interno, son dólares de alguna forma atrasados, un tipo de cambio mucho más atrasado, como puede ser lo que se dice. Gracias. Una pregunta más referida al barril criollo. ¿Cuánto y en qué precio se va a fijar? Bueno, se está discutiendo. Yo creo que el barril criollo presenta una solución de precios para un problema de stock, lo cual no necesariamente es una solución. El barril criollo, tal como se está diagramando, pensando, que también quedó bastante cajoneado en las últimas semanas, se espera que la semana que viene tengamos noticias al respecto, pero es un debate equivalente que perdió lugar en la agenda en los últimos días. Si llegara a ser así, se ubicaría, el objetivo es sostener la actividad en los yacimientos, ¿no? Evitar sobre todo que los equipos no se vayan. El problema acá es quién financia esto, si lo financia el consumidor final y también qué actores del consumo final, fundamentalmente el sector agropecuario, la vaca viva, que es el que tiene que hacer el esfuerzo. Yo creo, creyendo que el barril criollo es una necesidad concreta para sostener la actividad en una función objetivo que tiene no solamente cuestiones de orden económico, también político. Tengamos en cuenta que hay muchas provincias que dependen de los ingresos privados de las regalías, y que también hay mucha actividad de proveedores que requieren de esa industria.
de esas ventas, ¿no? Pero de vuelta, esto es superar la pandemia. Hoy por hoy tenemos un problema de volumen, de metros cúbicos, de litros. De superar la pandemia puede haber un barril criollo, aunque tenga rémoras del pasado, y no necesariamente es una solución. Acá el problema, a ver, yo lo veo de esta manera. El sector energético argentino, a diferencia de otros sectores, como el sector agropecuario, por ejemplo, no tiene un territorio, un lugar de confort. El sector agro puede acomodarse bastante bien, como puede resolver muchos problemas con una evaluación. El problema del sector energético, y en particular el sector del oil and gas, es que lo que necesita es normalidad, ¿no? Eso es mucho más complejo que una evaluación. Entonces, la falta en Argentina de normalidad es una carga que tiene esta industria, que a veces se la ubica como una industria salvadora, tal vez el tono que le puedo poner, le puedo haber puesto recién, pero también puede pasar casi automáticamente como una industria que no atiende la demanda del usuario final, una industria usurera, una industria que no sabe esperar su momento y solamente pide más y más dinero cuando se le exige, que cree que el barril criollo puede cambiar todo. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias a todos los participantes. Vamos a dar por finalizada nuestra segunda conversación del ciclo Gela Talks. Los invitamos a participar el día viernes con el experto en energías de Chile, el señor Gastón Ramos. Muchas gracias a todos. Gracias, Luciano. Gracias.